queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, queridos diáconos, vida consagrada, fieles laicos, querida madre y familiares de Marcelo y querido Marcelo. Las lecturas de la liturgia de hoy nos narran tres experiencias vocacionales. La de Isaías, que purificado por el Señor se siente a ser llamado testigo y profeta suyo. La de Pablo, que se ha encontrado con Cristo vivo en el camino de Damasco y le anuncia muerto y resucitado una vez transformado en él. Vivo yo, dice Pablo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por último, el Evangelio nos habla de la vocación de los apóstoles que, llenos de asombro ante la pesca milagrosa, se sienten invitados a ser pescadores de hombres. En el origen de toda vocación está el encuentro personal con Jesucristo, que nos seduce y cambia radicalmente nuestra vida. El punto de partida es la toma de conciencia de nuestra propia indignidad. Soy un hombre de labios impuros, dice Isaías. Yo soy el menor de los apóstoles, dice Pablo, y no soy digno de ser llamado apóstol. Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador, reconoce Pedro. Pero todo cambia cuando Dios actúa eficazmente. Isaías purificado dirá: aquí estoy, envíame. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no se ha frustrado en mí, reconocerá San Pablo. No temas, desde hoy serás pescador de hombres, le asegura Jesús a Pedro. Todos los ministros del Evangelio hemos de cantar hoy al Señor: ¿qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Hoy, querido Marcelo, te pedimos que te unas a nuestro canto. Por caminos que solo Dios y tú conocéis de verdad, el Señor te ha llamado y te concede hoy por mis manos el ministerio del diaconado. El diácono es imagen de Jesucristo siervo. Los diáconos reciben la imposición de las manos en orden al ministerio, es decir, al servicio. El diácono es signo sacramental de Cristo siervo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, que se hizo obediente hasta la muerte, que lavó los pies de sus discípulos, realizando así la profecía del siervo de Yahvé. La santidad específica del laico, del diácono, consiste en servir fiel y generosamente a Dios y a los hombres, especialmente a los más pobres y a los que sufren. Mediante la ordenación del obispo, el diácono recibe la fuerza del Espíritu para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad. La clave del servicio, de la ayuda a los necesitados y de la caridad de la Iglesia, siguiendo a Jesús que vino a servir y no a ser servido, en una Iglesia que anuncia el Evangelio y anuncia los misterios del Señor, sin separar unas actividades de otras, sino haciéndolas converger, y eso es lo que constituye lo específico del ministerio de los diáconos.
Este servicio de la Iglesia por parte de los diáconos no se confunde con la colaboración al desarrollo humano social de una ONG. La misma Iglesia que confiesa la fe en Jesucristo, que celebra los sacramentos y que desea encarnar el Evangelio en la vida personal, familiar y social, a través de los diáconos, es estimulada en el servicio a los necesitados y es rostro compasivo de Jesús dentro y fuera de la comunidad cristiana. Vas a recibir hoy la diaconía o el ministerio de la palabra. El obispo, durante la ordenación, entrega al diácono el libro de los Evangelios diciendo estas palabras: recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Como ves, ser mensajero del Evangelio de Cristo se desarrolla en 3 momentos. Primero, cree lo que lees en la palabra de Dios. Después, lo que has creído, enséñalo. Y en tercer lugar, lo que enseñas, llévalo a la práctica tú el primero. Predica autorizadamente la palabra de Dios, de la que darás testimonio con tu conducta evangélica. De esta manera, como diácono, intentarás ser fiel a la palabra de Dios, anunciando a Jesucristo, verdadera palabra del Padre, y denunciando todo lo que se opone al reino de Dios. En el rito de la ordenación se pone de relieve otro aspecto del ministerio diaconal, el ministerio de la liturgia o el servicio del altar, que se diferencia a la vez de cualquier ministerio litúrgico que un laico pueda desempeñar y del que desempeña el sacerdote. En cada celebración litúrgica has de tener en cuenta, querido Marcelo, que es una acción sagrada de Cristo sacerdote y de su Iglesia, y por tanto fuente de gracia y salvación, porque su eficacia deriva de Cristo Redentor y de la Iglesia. Por eso habrás de vivirla dispuesto a corresponder con tu santidad de vida y tu firme disposición a servir a tus hermanos. A partir de ahora, presidirás las oraciones, administrarás el bautismo, asistirás y bendecirás el matrimonio, llevarás el viático a los moribundos y presidirás los ritos exequiales. Todo esto lo harás cultivando tu corazón de pastor del pueblo santo de Dios. En tu condición de diácono, es decir, de servidor de Jesucristo, que se mostró servidor de sus discípulos, servirás con amor y con alegría tanto a Dios como a los hombres. Esta es la diaconía de la caridad, que implica que trates de ayudar a los miembros de las comunidades cristianas a las que sirvas para participar según sus dones y carismas en la comunión y misión eclesial. No puede haber espectadores pasivos en nuestras comunidades eclesiales cuando hay tantos que no conocen a Jesucristo o viven al margen de Él. En el ministerio de la caridad, el diácono ha de configurarse con Cristo siervo, y por eso pediré para ti que estés lleno de toda virtud, sincero en la caridad, cercano a los pobres y débiles, humilde en el servicio, que seas imagen en una palabra de quien vino no a ser servido, sino a servir, y con el ejemplo y la palabra te pongas siempre al servicio de los hermanos, atento a las nuevas formas de pobreza para manifestar la cercanía y la misericordia de Cristo. Al acceder libremente al orden del diaconado,
Sabes que te comprometes a observar el celibato, que será para ti símbolo y al mismo tiempo estímulo de tu amor pastoral y fuente peculiar de fecundidad apostólica. Tendrás por raíz y cimiento la fe, y no te dejarás arrancar la esperanza del Evangelio al que debes no solo escuchar, sino servir. Queridos jóvenes, que veis cómo un joven como vosotros da un paso trascendental camino del sacerdocio, preguntaos, dejándoos aconsejar por el Espíritu Santo, cuál es el camino que el Señor os invita a seguir para servirle como cristianos. Algunos podéis ser llamados a ser sacerdotes. Es una aventura que merece la pena. Cuando uno se deja seducir por el Señor, se dejan con toda facilidad por Él la familia y las redes, los parientes y la profesión, el futuro que pudo ser cuajada realidad matrimonial y familiar. Enhorabuena para ti, querido Marcelo, para tu madre y tus familiares y amigos, especialmente para todos aquellos que te han ayudado más de cerca en el camino hacia el diaconado y el sacerdocio, el seminario, la comunidad de la Canal, la parroquia de Santa Sofía, el sacerdote y los fieles con los que ya estás ejerciendo tu ministerio.